En este video revisaremos el problema de investigación dentro del contexto de prácticas de investigación. Esta explicación pretende ser una guía rápida que permita situar algunos elementos que son considerados cuando se realiza una investigación documental. Por lo tanto, no se intenta agotar un tema tan complejo como un proceso de investigación. Para la explicación me basaré en la siguiente plantilla. Cuando estamos intentando desarrollar un problema de investigación, se trata del punto de partida que tendrá como tal un proyecto de investigación. La delimitación es todo un arte, por ponerlo en ese sentido, dado que podría implicar un proceso desde muy simple, visto en términos muy simples, o también visto un proceso en términos muy complejos. Es importante que cuando se realiza un proyecto de investigación, este problema sea claro y sea bien establecido y delimitado. De lo contrario, el proyecto de investigación llevará a conclusiones no satisfactorias. Bajo esta modalidad, bajo este proyecto o este proceso que estoy mostrando a continuación, partiremos de una serie de elementos que han sido previamente establecidos y que nos servirán para determinar el problema de investigación de una manera más o menos sencilla. Lo primero que hacemos entonces es identificar el tema o el tópico que queremos abordar. El tema es un concepto muy simple, muy básico, que puede implicar cualquier tipo de tópico. Para el caso, simplemente voy a situar el tema del COVID-19. Una vez que hemos identificado un tema que queremos trabajar, vamos a proseguir ahora con el desarrollo o la concretización de este tema. Para ello, vamos a proseguir ahora hablando del nivel del problema. Esto implica desde qué nivel vamos a estar trabajando el tema. Podríamos, de manera rápida, partir de un nivel local, estatal, nacional, mundial, internacional, regional o cualquier otro nivel que ustedes quieran proponer. En este momento yo voy a determinar el nivel como local. Podríamos también tener varios tipos de mirada, es decir, implicando a un nivel local y también a un nivel estatal, por ejemplo. Proseguimos ahora con otro elemento que nos va a ayudar a situar el tema, pero de manera más particular. E inclusive, este elemento nos va a permitir empezar a apuntalar como tal lo que se conoce como un problema de investigación. Para ello, el elemento que vamos a situar a continuación es un fenómeno problema. Cuando se está haciendo alusión a un fenómeno, se trata de un objeto o suceso que puede percibirse con los sentidos y que trae consigo dificultades para el espacio o el tema en cuestión. Aquí entonces lo que vamos a hacer es enunciar el fenómeno. Vamos a hacer una diferencia muy puntual con respecto a este tema. Si hablamos de fenómeno, puede percibirse con los sentidos. Pero si hablamos de teorías, las teorías no se pueden percibir con los sentidos, se perciben por medio de la razón. En ese sentido, las ideas, los conceptos, las teorías son abstractos. En cambio, el fenómeno debe poder mirarse, sentirse, degustarse o al menos debería proyectarse de que está sucediendo sin que inclusive lo detectemos como tal. Pero sí al menos tendríamos que hacer una proyección de que algo está sucediendo. Podría inclusive decir que en este momento el elemento central del problema de investigación sería el fenómeno problema. Siguiendo la lógica del tema del COVID-19, lo que sigue ahora es identificar un fenómeno que implique un problema como tal. Para el caso, algo que se ha estado viendo constantemente en las noticias
es, por ejemplo, la violencia familiar, dado que, como en general las personas están en cuarentena y se la viven dentro de casa, lo que ha sucedido es entonces un aumento de la violencia. Eso ya se ha mostrado en tanto fenómeno por parte de los medios. Podemos tomar, claro está, fenómenos que nosotros mismos los estemos percibiendo o fenómenos que estén siendo proyectados por fuentes confiables. En este caso, simplemente estoy hablando de un fenómeno que se está proyectando por medio de fuentes confiables como las noticias. Pero supongamos que en mi comunidad ha incrementado el número de muertes relacionadas con el tema del COVID o con el virus como tal de la COVID-19, entonces lo que podríamos postular es que ese es un fenómeno problema. Nuevamente, el fenómeno problema debe poder percibirse con los sentidos, no debe de postularse por la razón en términos abstractos, sino debe tener la posibilidad de que sea percibida nuevamente con los sentidos. Otro ejemplo que tenga que ver con el tema del COVID-19 podría ser la pérdida de clases por parte de los estudiantes. Esta situación ha sido común a nivel nacional e inclusive a nivel mundial porque los alumnos han estado perdiendo gran parte de sus clases por la manera en cómo se están manejando ahorita las sociedades. Es decir, probablemente en algunos lugares les estén pidiendo conexiones a internet, probablemente los alumnos simplemente no tengan cómo conectarse a internet y entonces esta situación de pérdida de clases también sería un fenómeno, puesto que se está mirando inclusive. En conjunto con este fenómeno también podríamos simplemente hacer alusión a uno que podría estar muy relacionado, que es la deserción académica. Es decir, ahorita yo como docente lo que he visto es un incremento en la deserción académica por parte de los estudiantes y esto tiene que ver con cómo se está manejando ahorita la sociedad en torno al tema del COVID-19. En este sentido, la deserción estudiantil también sería un tipo de fenómeno. Bajo esta lógica yo podría escribir o poner lo que quisiera y en este momento simplemente voy a poner la deserción estudiantil. Listo, tenemos entonces situado un fenómeno que estamos mirando, tenemos también un nivel de problema y además tenemos un tema ya esclarecido. Vamos a proseguir ahora con el siguiente elemento. Cuando estamos trabajando un problema de investigación y estamos observando un fenómeno, ese fenómeno sucede en un determinado espacio, lugar, institución o tierra, etcétera, etcétera. Lo que sigue entonces es entender que el caso es esto, aquella instancia o lugar donde se encuentra el fenómeno problema. Y podemos enunciarlo también de manera rápida y sencilla. Supongamos entonces que el caso donde está sucediendo esta situación sea en la escuela de mi pueblo, en la escuela de mi ciudad, en cualquier escuela. Yo simplemente voy a ahorita poner cualquier título, voy a poner por ejemplo preparatoria 19 o cualquier otra cosa. Esto en principio tiene que ser realista, es decir, tiene que existir como tal. Ahorita lo que estoy haciendo es presentar un ejemplo y rápidamente estoy poniendo una escuela ficticia. Pero cuando se trata de un problema, de un proyecto de investigación, tiene que ser este caso una instancia, un lugar real. Vamos a proseguir ahora con el siguiente elemento. Para el caso se trata del contexto. Cuando hacemos alusión al contexto, se hace alusión al tiempo o condiciones especiales en las cuales acaece el fenómeno problema. Es decir, esta situación de la deserción estudiantil en el caso de la preparatoria 19 está sucediendo en un contexto determinado. Y yo podría utilizar fechas temporales o términos que hagan alusión a épocas, etapas o fases históricas, mientras haga alusión de alguna manera a tiempo o condiciones, el contexto debería aplicarse. Bajo este principio yo podría poner simplemente el contexto así. En el contexto del COVID-19 o de la COVID-19,
y ya tendría más o menos determinado un contexto. Otra manera de presentar este contexto, voy a dejar solamente un solo contexto, pero quiero escribir a continuación otro para presentar otro posible ejemplo. Ese segundo ejemplo sería así: en el contexto del ciclo escolar agosto 2020, enero 2021. Bajo este sentido que he puesto aquí, este segundo ejemplo, nuestra investigación debería estar alineada a este ciclo escolar. Nos interesa entonces puntualizar, es decir, concretar lo más posible nuestro problema de investigación. Al jugar entonces nosotros con estos elementos de fenómeno, caso y contexto, tendríamos ya muy delimitado y muy bien determinado nuestro problema de investigación. La conexión entre estas tres partes debe ser coherente y debe de ser clara. Y ahora vamos a ver a continuación esa interconexión. Y esa interconexión es conocida como el problema de investigación. Se trata entonces de la articulación del fenómeno, caso y contexto en una sola oración que establezca la situación problemática que se analizará en la investigación. Podríamos entonces jugar con una especie de fórmula que es igual a problema de investigación es igual a fenómeno más caso más contexto. La articulación debe de ser semánticamente correcta y sintácticamente correcta, de forma que yo articule los elementos según el lenguaje de forma que sea claro. Voy a pausar el video para escribir rápidamente el problema de investigación. Tenemos entonces finalmente este problema de investigación. El problema de la deserción académica en el caso de la preparatoria 19 durante el ciclo escolar agosto 2020, enero 2021. Voy a quitar en este momento este contexto, el primer ejemplo, para que no haga ruido con respecto a cómo terminé de enunciar este problema. Observamos que aquí entonces aparece el fenómeno de deserción académica, aparece el caso y aparece también el contexto. Ciclo escolar, agosto 2020, enero 2021. Esta lógica o este sentido lo construí a partir de este formato de la oración. Tengo entonces que empezar con el problema de y enseguida voy a poner el fenómeno problema. En el caso de, pongo enseguida el caso que he estipulado previamente acá arriba. Y durante el contexto de, y enseguida deberé poner como tal el contexto. Esta estructura más o menos nos funciona sintáctica y semánticamente, pero podemos, claro está, cambiar las palabras para hacer la oración de manera más precisa. Si nosotros tenemos muy claro el problema de investigación en una sola oración, así tan clara como lo estoy enunciando en este momento, me parece que habría pocas dudas con respecto a qué va a tratar la investigación que se va a realizar. Observamos entonces que en esta oración están situados los elementos más importantes que me van a ayudar con el desarrollo de la investigación. Tenemos nuevamente el problema de la deserción académica en el caso de la preparatoria 19 durante el ciclo escolar agosto 2020, enero 2021. Me parece inclusive que es un tema bastante interesante y es un problema que está bastante claro. Una vez que nosotros hemos construido un problema de investigación de esta naturaleza, lo que prosigue es preguntarle o cuestionarle algo a este problema de investigación. Dentro de los procesos de investigación es muy común e inclusive necesario tener la pregunta de investigación. Y esta pregunta se hace directamente al problema que hemos previamente trabajado. La pregunta de investigación la podríamos hacer, por ejemplo, cuestionando a partir de por qué sucede esto, cómo sucede esto, o qué hay, qué elementos están dando que sucede esto, o inclusive cualquier tipo de palabra que nos permita hacer la cuestión. Para el caso, yo voy a hacer la cuestión de por qué sucede una deserción académica en este problema. Lo que prosigue entonces es comenzar mi pregunta de por qué
existe una deserción académica en el caso de la preparatoria 19 durante el ciclo escolar agosto 2020, enero 2021. Voy a cerrar mi signo de interrogación y también voy a aprovechar para poner el signo de interrogación de apertura. Observamos que la pregunta es muy similar al problema de investigación y de hecho esto está muy bien porque así nos mantenemos totalmente coherentes con lo que nos interesa estudiar. Es decir, la pregunta está articulada, está alineada al problema de investigación. Pero le estamos haciendo una pregunta ya a ese problema. Y en este caso estamos partiendo de el por qué. Cuando nosotros elegimos un articulador, digamos, de esta naturaleza, por ejemplo, este por qué, ya de alguna manera estamos apuntalando el tipo de metodología que vamos a desarrollar en este proyecto de investigación. Si nosotros preguntamos por qué, estamos buscando las causas. Entonces, al encontrar nosotros las causas, vamos a poder explicar. En ese sentido, nos va a apuntalar una metodología explicativa. No obstante, si en vez de preguntar por qué, nosotros decimos cómo se está dando la deserción académica en el caso de la preparatoria 19 durante el ciclo escolar agosto 2020, enero 2021, lo que estaríamos haciendo es apuntalar un tipo de metodología descriptiva, dado que este cómo nos permite describir lo que está sucediendo. Por su parte, cuando utilizamos elementos como qué hay, qué está pasando, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es apuntalar una metodología exploratoria. Estos elementos de la metodología los vamos a ver más adelante cuando trabajemos como tal el área de metodología. Voy a regresar la pregunta como la tenía hace un momento para dejarla explicativa. Tenemos entonces ya nuestro problema y nuestra pregunta de investigación. Los elementos entonces que guían todo el proceso de investigación como punto de partida son estos dos elementos, el problema y la pregunta. Proseguimos ahora. Como se observa, esta es una enunciación muy sencilla. Un proyecto de investigación debe de tener más textos, debe de tener más elementos, más argumentos y justificaciones, y entonces lo que proseguiría es simplemente hacer una justificación, es decir, especificar por qué es importante este problema de investigación que yo estoy enunciando acá previamente. En este sentido, pues la justificación de este problema puede partir del esclarecimiento de qué se está entendiendo por ese fenómeno, cómo está delimitándose el caso y qué es eso también que estamos llamando nosotros de contexto. Espero que estos elementos ayuden a situar los procesos más elementales y más básicos para poder determinar un problema de investigación.